esta ciudad, perdón, les habla, déjalo que les habla Fran López F., director de teatro, fundador del Centro Cultural Lea, creador en el mismo centro de los estudios teatrales experimentales. Y bueno, aquí, en este homenaje a mi querido, recordado camarada Álvaro Montero. Y empiezo por un comentario que para mí es de mucho valor. Esta ciudad, Nueva Segovia de Barquisimeto, fue el escenario de su trabajo cultural y artístico. Evidencia de ello es el Centro Cultural Lea y su obra poética. Por ejemplo, su segundo libro, Ciudad de Cólera, de 1978, editado por la por la dirección, caramba, ¿qué me pasa? Por la Dirección de Cultura de la UCB, cuyo director entonces era Baica Dávalos. A cualquiera de la audiencia que tenga interés por su obra, le apunto esta apreciación. Barquisimeto fue una constante de su obra poética. Esta ciudad de cólera nos consume a todos. Leemos en uno de los versos del libro mencionado. Y lo apunto porque es una presencia muy activa aún, continúa impertérrita. Es una ciudad que no se estima a sí misma, al no apreciar y reconocer en vida a sus artistas renovadores del porvenir. Los oculta, los ignora, hasta los persigue y silencia. Sus ejecutores son, en primer lugar, las autoridades civiles. Por desgracia, a las autoridades no les interesa aprender de los grandes intérpretes de su tiempo. Por supuesto, me refiero a los artistas en cualquiera de sus formas de expresión. Los gobernantes en cualquiera de sus ámbitos continúan viendo el poder como una acción contingente y no entienden que no se puede separar el arte de su función social. Desde el punto de vista de la sociedad, un artista que no tiene puntos de vista personales no tiene ningún valor. Para ser útil es necesario que aporte algo nuevo. El artista no tiene que buscar lecciones del Estado. En cambio, el Estado puede aprender del artista. Siempre hay problemas, en efecto, que la sociedad no llega a resolver. Es en este dominio que trabaja el artista, el creador. Su imaginación puede llegar a completar estos temas, estas tareas, e incluso puede describir nuevas propuestas. En todo caso, no debe ser ni un espejo ni un portavoz. Puede, evidente, hacerse portavoz de un punto de vista oficial, pero solamente si lo aprueba y le parece útil. Y les señalo esta referencia para ubicar a Álvaro Montero. Allí está. Ahí está. Eso encaja perfectamente en la vida de Álvaro Montero, como poeta, como individuo, como ustedes lo quieran apreciar. Entonces, bueno, bienvenido a este homenaje. Y no hay que olvidar que todos estos comentarios se los hago porque desde el primer momento que asumimos la creación de Lea, estos principios motivaron, impulsaron la labor de Lea. Por otra parte, homenajear a Álvaro y no hacer referencia a su ciudad es como hacer una tarea escolar de cualquier prócer de la patria. Y no olviden, los que son residentes de esta ciudad piadosa con sus artistas, porque esta ciudad tiene suficiente
paciencia para esperar que mueran, para reconocerlos en sus obituarios académicos. Eso es una constante, ¿eh? Una constante. Por eso me espanta cuando me hablan de un homenaje en vida. No me gusta participar, es como pavoso. Pavoso, no me gusta que me hagan homenaje en vida como director de teatro. Pues bien, reitero mi saludo a esta iniciativa de Lea.0. Pero hay una faceta en la vida de Álvaro Montero que en este homenaje no se le ha mencionado. Me refiero a su experiencia como intérprete teatral. Claro, poca gente la conoce, una experiencia que se proyectó hasta París, recuerdo. En Lea, uno de los primeros frentes de trabajo que se establecieron fue el Centro Experimental de Arte Dramático. Lo creé yo, lo dirigí, tenía poco tiempo de haber regresado, formado por la Universidad de Chile, y donde habíamos impulsado un movimiento renovador del teatro latinoamericano, y eso me permitió pues impulsar propuestas en tal sentido en el Centro Cultural Lea. Se creó el Centro Experimental y una de las primeras experiencias teatrales que tuvimos fue la obra El inquieto Anacobero, cuyo título homónimo lo tiene Salvador Garmendia, y de allí lo tomé, de uno de los cuentos de Salvador, por el cual querían meterlo preso debido al lenguaje crudo que contenía ese relato. Cuando yo me entero de esta situación, decido hacer la dramaturgia del texto y formar un elenco. Ese elenco estuvo integrado por Álvaro Montero, Orlando Pichardo, Edwin Villasmil, Las Moños Sueltos, que famosas en la época, Milagros Camejo, Dulce Rivero, La Negra Camacho, y otra querida amiga, directora de la Galería Diego Rivera, que vivía en mi querida Carmen Lobisoni. Ese fue el elenco que conformó la propuesta escénica en solidaridad con Salvador Garmendia. Tuvo trascendencia y la asistencia fue muy interesante, una asistencia muy variada, y la obra se difundió con mucho interés. Después, ya en nuestro primer viaje a París, monté Memorial, que es la historia social del petróleo, pero una particularidad única, diría yo, en la historia de las artes escénicas de Venezuela, que esa historia social del petróleo se monta dentro del ritual del Tamunangue. Allí participaba un grupo de Tamunangue, los Negros de San Antonio, que dirigía nuestro querido y recordado Fonseca. Ese era un grupo adscrito a la Universidad Centro Occidental. La historia social del petróleo en el ritual del Tamunangue. Una obra rica, intensa, dinámica y con un importante contenido histórico. Allá estaba Álvaro también. Estaba Orlando Pichardo. Estaba todo el elenco que actuaba de los Negros de San Antonio. Estaba Edwin Villasmil, y en los ensayos participó también María Magda Colmenares, mi querida y recordada amiga, María Magdalena Colmenares. Bueno, con esa pieza viajamos nosotros a París. El elenco masculino hizo unas pruebas de teatro experimental en Rennes, otra en Barcelona, otra en París también, en los bulevares y cafés, interpretábamos alguna escena. Y recuerdo que nos tocó cuando
estuvimos en Cataluña, nos tocó reinaugurar els Quatre Gats en catalán, que fue un escenario en los primeros años del siglo XX, escenario de la vanguardia catalana, una vanguardia eternamente vinculada a Europa. Y fue escenario importante del periodo azul de Pablo Picasso, centro de títeres, de foros, de eventos culturales de trascendencia, de renovación de las artes. Un aspecto muy... Y a nosotros nos tocó reinaugurar ese centro. Nos tocó, escribimos, montamos pues allí un espectáculo que se llamó Espectáculos Noticias del mes de septiembre. Con nosotros se dio la reapertura, que es algo muy importante, y queda como testimonio invitaciones a radio y un afiche que se diseñó para la época, lo diseñó Edwin Villasmil. Allí quienes intervenimos, yo preparé el guión, estuvo presente Álvaro Montero, Orlando Pizardo, Edwin Villasmil, y por supuesto estuve yo también. Allí se presentó un poema que se imprimió velozmente, se llamó Barcelomar, en homenaje a esa hermosa y misteriosa ciudad mediterránea que es Cataluña. Luego, bueno, estuvimos allí y después vino algo en lo que Álvaro, ya no como intérprete, sino como productor, en alianza con ese estimado y querido periodista Humberto Márquez, fue la pieza Striptease bajo el frío de una noche tropical. Un espectáculo tan trascendente que duró 7 meses en cartelera en Barquisimeto, y la sede, el escenario era Lea. Era tanta la capacidad creativa del Centro Cultural Lea que ese espacio tan pequeño en forma de L lo convertíamos en un escenario teatral con capacidad para 60 personas. Entonces, es una faceta de Álvaro Montero que no hay que ignorar, descuidar. Espero que la apunten y pues esté presente a partir de los próximos homenajes. Un abrazo, un saludo y con ustedes siempre.